En el siguiente video tutorial vamos a analizar todas las opciones que tiene Ecotec para analizar la iluminación de nuestro edificio. Lo primero que haremos será concentrarnos en una parte del mismo. Nos concentraremos en el aula 2.5, como llevamos haciendo en los demás vídeos. Lo primero que haremos será ver la iluminación que tiene el aula 2.5 respecto a los edificios colindantes. Para ello, Ecotec tiene una herramienta llamada Right to Light Analysis, la cual nos permite analizar las zonas que dan sombra al edificio según la normativa británica. Esta normativa simplemente regula el ángulo de incidencia del plano que define el corte con los demás edificios. Esto se entenderá mucho más fácil del siguiente modo. Activaremos todas las capas. Una vez activadas todas las capas, lo siguiente que haremos será marcar una línea en la parte baja del aula, lo que sería el arista de fachada baja. Esta arista será la que definirá el plano de colisión con los demás edificios para ver cuáles son los edificios y los obstáculos que nos están incidiendo en la entrada de luz natural. Corremos el Right to Light Analysis, el paso 1, para buscar la Solar Envelope. Nos marca que hemos seleccionado la línea que acabamos de dibujar y le decimos que está a la altura determinada. Esta línea tiene que estar al menos a 2 metros por encima de la cota del terreno, debido a que se entiende según la normativa que el espacio a solear debe estar a una altura determinada. Si tenéis alguna duda más, podéis acceder a este enlace para ampliar la información. Colocamos que nuestra línea está a lo largo de una fachada y continuamos. Hay dos opciones: o bien podemos representar los planos extruidos a modo de corte con los demás edificios, o bien disponer los colores, ¿vale? Unas marcas dentro de los propios edificios para ver cuáles son las partes que nos están obstaculizando. Seleccionaremos primero esta parte y veremos la solución que tiene. Finalmente, según estas opciones, nos determina que 25 grados es el ángulo para nuestra latitud y para determinados los datos que le hemos dado, y nos hará un ángulo de incidencia con los demás edificios. Como vemos, este plano nos representa el corte aproximado que tendría con los demás edificios, sin embargo no es muy representativo. La manera de hacer esto mucho más visual es volviendo a hacer el mismo proceso, pero esta vez seleccionar Display Points on each project surface. Haciendo esto podemos no solo controlar el ángulo, sino también una grid que se marcará encima de los edificios, que nos marcarán los colores de las zonas más problemáticas a nivel de obstaculización solar. Marcaremos 100 en la grilla para que sean más densas y calcularemos. A continuación aparecen todos los elementos que generan sombra sobre la línea. Como vemos, poco a poco se van rellenando de color los elementos que obstaculizan nuestro modelo, lo que sería la fachada de nuestra aula. Vemos que en color azul se marcan los elementos que obstaculizan menos y en color rojo los elementos que obstaculizan más. Una vez terminado el proceso de cálculo, obtendremos una nube de puntos encima de nuestros edificios colindantes que nos representan los elementos que generan sombra y cuáles son los que generan más sombra, representados en amarillo y con respecto a rojo. Es decir, en amarillo se representa hasta el 20% de tiempo en el cual está dando sombra sobre nuestra fachada, y en azul pues del 2 al 4% del tiempo. Esto es bastante útil para determinar, pues por ejemplo, cortar árboles para mejorar la iluminación o modificar la altura del edificio mediante un proceso urbanístico o algo parecido.
El siguiente paso será analizar cuáles de las ventanas están más o menos soleadas. Para ello tendremos que seleccionar las diferentes ventanas. Será mucho más fácil si quitamos lo que sería la malla de puntos. Vamos seleccionando las ventanas o bien por capa o bien una a una. Una vez que tenemos todas las ventanas seleccionadas, volvemos a darle a F2 y volvemos a la misma ventana en la que estábamos anteriormente. Damos a continuar y continuamos y finalizamos. Una vez hecho el cálculo, veremos la radiación incidente dentro de cada una de las ventanas según el análisis solar. Este valor lo podemos cambiar por factor solar, porcentaje de sol a lo largo del día, o nivel en luxes. Este nivel de lux es el nivel mínimo que tendrá cada una de las ventanas según el cálculo efectuado, y nos da a entender qué ventanas son las más soleadas y cuáles menos dentro de nuestra fachada. Una vez hecho este análisis de la fachada para cambiar los elementos que sean necesarios, podemos hacer el análisis interno dentro de lo que es el edificio. Para hacer el análisis interno, lo primero que tendremos que hacer será definir, como hicimos con el análisis solar, o bien una grid o bien un plano. Para definir el plano de iluminación es algo diferente con respecto a lo que hemos visto anteriormente. Lo primero que hacemos será dejar solamente lo que sería la zona a estudiar. Una vez que tenemos la zona a estudiar, colocaremos un punto dentro de la zona o dentro de una nueva capa, si es posible, y lo dibujaremos en el punto 0. Este punto lo moveremos en Z, la distancia que veamos oportuna, por ejemplo 80 centímetros. Una vez que hemos movido este punto, también lo movemos en horizontal, pues unos 50 centímetros, y en otros 50 centímetros, de tal manera que quede a una distancia de 50 centímetros de las paredes. Una vez que tenemos este punto, podemos hacer una matriz con él a través de la opción Linear Array. En esta opción simplemente colocamos la distancia entre los puntos en X y en Y, y una vez hecha la malla que podemos ver en esta imagen, podemos hacer análisis de cálculo de iluminación incidente, de iluminación en luxes sobre esta malla. Para ello vamos a la opción de Lighting Analysis y a la opción de Natural Lights Level. Podemos marcar la opción en los puntos específicos del modelo, y también nos pregunta la precisión que queremos de cara a que nos realice un cálculo más o menos conciso. Realizaremos el cálculo más simplificado y según el ordenador que tengamos podremos ir subiendo en función del cálculo que tengamos. Un tema interesante es que en la iluminación natural que hace Ecotec no te la realiza para el día determinado, aquí lo especifica claramente. Lo que te pide es una radiación, una iluminación por luxes que te coloca en las ventanas que tengas. Esa iluminación la puedes calcular o bien manualmente con un luxómetro o bien a través de las fórmulas que te facilita el programa. Te pedirá el nivel de limpieza de la ventana y finalmente te pregunta si quieres considerar la transparencia reflectiva o si no quieres considerarla. Podéis aprender más de esto en este enlace. Por último, comprobamos que todo está en orden y le damos a calcular. Una vez hecho el cálculo, tendremos los valores de porcentaje de iluminación natural en el plano de trabajo, y también este mismo dato lo podremos ver de diferente manera, debido a que podemos cambiar en lugar de Sky Component, es decir, el porcentaje de sol del cielo,
por niveles en luxes. Si vemos, el nivel en luxes está muy alto, en 3000 luxes es muchísimo. Podemos cambiar la escala 100 quizás. Entonces vemos qué zonas de la habitación con esta iluminación está por encima de 300 luxes, cuál está por debajo y qué porcentaje tiene cada uno. Este mismo trabajo que hemos hecho con la nube de puntos, que es bastante editable y que incluso con la nube de puntos puede ser tridimensional si fuera necesario, podemos hacerlo con la grid. Hacerlo con la grid es muy similar a lo que hemos hecho anteriormente. Para ello, desvinculamos lo que es los puntos y en el apartado de grid marcamos el autofit grid de nuevo. Vemos que la grid está muy alta, entonces la bajamos hasta el plano que veamos necesario y una vez realizado esto volver a realizar el cálculo del mismo modo que lo hemos hecho con el modelo anterior, pero ahora veremos que está marcada la opción Over the Analysis Grid. Terminamos el cálculo y en lugar de marcar los puntos nos marca los rectángulos. Esto tiene una ventaja bastante importante, que es en principio que te permite tener algunos más valores debido a que te calcula la reflexión tanto interna como externa, y también tiene un componente muy interesante que es la media. Si vemos, nos dará la media de los valores en luxes que tiene nuestro modelo. También podemos ajustar estos valores según nuestro interés para que la malla de puntos y los colores sean más interesantes, y también podemos enseñar, como hemos visto antes, los valores de cada uno de los puntos, incluso enseñar las líneas de contorno, que serán muy interesantes para ver qué zonas cumplen con una iluminación mínima y qué otras zonas no. Lo último que nos queda por ver en el apartado de iluminación de Ecotec será la inclusión de luminarias artificiales dentro del modelo. Para ello seleccionaremos la opción Light dentro de una capa, por ejemplo una nueva capa que se llame Iluminación, y seleccionamos un punto, una esquina por ejemplo, y seleccionamos la dirección de iluminación. Esta iluminación habrá que moverla hasta el punto deseado dentro del modelo. Yo le voy a mover hasta un punto cualquiera. Para saber las características de esta luminaria debemos de irnos a la opción de materiales. Dentro del material veremos que existen sus valores en candela y en luxes y sus valores geométricos angulares. Esta luminaria, para su cálculo tendremos que hacer el proceso mismo que hemos hecho anteriormente, pero en lugar de usar la opción Natural Light Levels debemos de irnos a la opción Overall Daylight and Electric Light Levels. Una vez que hacemos el cálculo del mismo modo que lo hemos hecho anteriormente, tendremos, además de los valores de iluminación natural dentro de lo que es la grid, además de los Daylight Levels, tenemos también los Electric Light Levels y el combinado también. Como vemos, el efecto de nuestra iluminación tiene bastante consecuencias, sobre todo en la zona en la que está alrededor de él. Sin embargo, la iluminación natural es mucho más fuerte debido a que hemos seleccionado una habitación con bastantes ventanas y una luminaria no muy potente. Sin embargo, nos puede ayudar también a calcular la media, y como veíamos antes, la media solamente con los valores naturales es de 407 luxes y la media con el cálculo combinado son 420. Los colores realmente son bastante engañosos debido a que cambian con la escala que nosotros incluyamos aquí. Según cambiáis de tipo, los colores cambian, entonces tened cuidado que los colores no son muy significativos.